Ella solo quería entregar un pedido. Él estaba a segundos de perderlo todo frente a todos. Nadie en esa sala fría e imponente imaginaba que una simple repartidora estaba a punto de cambiar el destino de un imperio millonario. Rodrigo Castellanos no llegaba tarde a nada. Jamás. En 22 años construyendo el grupo empresarial más poderoso de México, había convertido la puntualidad en una religión personal, casi tan sagrada como su cuenta bancaria con 9 ceros. Pero esa mañana de 1908, martes, mientras su chofer atravesaba a toda velocidad el tráfico del centro financiero de Ciudad de México, algo era diferente. Rodrigo no lo sabía aún, pero ese día no sería el día en que llegara tarde a una reunión. Sería el día en que llegaría tarde a su propia vida. El edificio Castellanos Tower tenía 58 pisos de cristal y acero que cortaban el cielo de la ciudad como una espada arrogante. Era el edificio más alto del Paseo de la Reforma, y eso no era una coincidencia. Rodrigo lo había diseñado así deliberadamente, pagando $40 millones extra, solo para asegurarse de que ninguna otra construcción lo superara en altura. Necesitaba ver la ciudad desde arriba. Necesitaba saber físicamente que estaba por encima de todos. A sus 47 años, Rodrigo poseía una fortuna personal, valuada en $2.300 millones, 3 empresas Fortune 500, 14 propiedades en 4 países, y una reputación que hacía temblar a competidores, socios y empleados por igual. Tenía exactamente lo que había prometido tener cuando era un joven hambriento de 20 años, que llegó a la capital con 200 pesos en el bolsillo y una furia silenciosa en el pecho. Lo tenía todo, excepto lo que estaba a punto de perder. La reunión había sido convocada para las 9 de la mañana en la sala de juntas del piso 54. Rodrigo entró con la puntualidad milimétrica que sus colaboradores conocían y temían, sin saludar, sin sonreír, ajustando los gemelos de titanio de su camisa, mientras recorría con los ojos a los 12 ejecutivos que lo esperaban sentados con la rigidez de quien sabe que está en problemas. Todos. «Señores», dijo, con esa voz grave que no necesitaba volumen para imponer terror. «Alguien aquí me va a explicar cómo es posible que hayamos perdido el contrato Vértice». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que duele físicamente. El contrato Vértice era la licitación más grande del año. $120 millones en infraestructura tecnológica para el gobierno federal. Castellanos Corp llevaba 8 meses trabajando para ganarlo. Y lo habían perdido. No frente a una empresa extranjera de Silicon Valley, no frente a un consorcio asiático con respaldo billonario. Lo habían perdido frente a una startup de 3 años, fundada por una mujer de 32 años, que según los rumores del mercado, había empezado a operar desde un departamento de 40 metros cuadrados en Tlatelolco. «Señor Castellanos», comenzó Marcos Peña, el director financiero, con la voz de alguien que está a punto de entrar a una habitación en llamas. «Hay ciertos factores que debemos considerar». «Lo que debo considerar», interrumpió Rodrigo, con una frialdad que bajó la temperatura del salón varios grados, «es que tengo frente a mí a 12 personas con sueldos combinados de más de 30 millones de pesos al año, y ninguna de ellas fue capaz de anticipar que íbamos a ser superados por una empresa que no existía hace 4 años. Eso es lo que debo considerar». Nadie habló. Nadie se atrevía. La regla no escrita en Castellanos Corp era simple. Cuando el jefe hablaba, los demás respiraban lo menos posible. Rodrigo se acercó al ventanal panorámico que ocupaba toda una pared del salón. Desde ahí, la ciudad se extendía como un mapa de su dominio personal. Millones de personas moviéndose como piezas de un tablero que él creía controlar. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo en esa imagen le pareció distinto. Frágil. La empresa que ganó el contrato se llama Valentej, dijo Elena Fuentes, directora de estrategia, con la voz más firme que los demás. Su CEO es Valentina Ríos, 32 años, sin contactos políticos conocidos, sin inversión extranjera, sin historial en licitaciones de este tamaño. Ganó con una propuesta técnica que el comité calificó como la más innovadora en la historia del 1969. Proceso. Rodrigo se giró lentamente. «¿La más innovadora?», repitió, como si las palabras tuvieran un sabor amargo. «Eso dice el dictamen oficial, señor». Un músculo se tensó en la mandíbula de Rodrigo.
No era la primera vez que perdía un contrato. Había perdido antes, y siempre había respondido de la misma manera, aplastando al competidor con recursos, conexiones, o cuando era necesario, con la clase de presión que no deja huella documental. Pero esta situación tenía algo diferente, algo que no podía nombrar todavía, y que, precisamente por eso, le resultaba profundamente irritante. «Quiero todo lo que exista sobre Valentina Ríos en mi escritorio antes del mediodía», ordenó, recogiendo su carpeta con el movimiento brusco de alguien que cierra una conversación. «Historial académico, financiero, familiar. Quiero saber quién la formó, quién la financia, quién está detrás de ella. Nadie gana un contrato así sin apoyo». «Señor», intervino Marcos, con una cautela que era casi patética. «Hay algo más que debería saber antes del mediodía». Rodrigo lo miró con la precisión de un láser. «La entrega del pedido del almuerzo llegó mientras usted estaba en camino. La repartidora está abajo esperando firma de recepción. Ninguno de los de seguridad tiene autorización para firmar sin su código directivo y... ¿Me está interrumpiendo para hablarme de un almuerzo?». Rodrigo pronunció cada palabra con la separación de quien no puede creer lo que está escuchando. Él sí es. «Sistema de seguridad bloqueó el acceso automatizado desde esta mañana. Fue la actualización de la semana pasada, señor. Solo usted o la directiva pueden autorizar». Rodrigo levantó la mano. «Basta. Que suba». Fue una orden dicha sin pensar. Una decisión menor, casi insignificante, del tipo que se toma docenas de veces al día sin darles importancia. Rodrigo ya estaba pensando en Valentina Ríos, en el contrato perdido, en cómo reconstituir el ataque antes de que el mercado lo interpretara como debilidad. No estaba pensando en la persona que estaba a punto de entrar por esa puerta. Pero a veces, los momentos que cambian una vida no anuncian su llegada. No llegan con música de fondo ni con señales en el cielo. Llegan disfrazados de cosas pequeñas, un pedido de almuerzo, una firma de recepción, una repartidora con mochila roja que entra a una sala de juntas, donde 12 ejecutivos miran sus teléfonos con la urgencia de alguien que necesita parecer ocupado. Valentina Ríos. Entró sin pedir permiso. No porque fuera grosera, sino porque nadie le había dicho cómo se comportaba la gente en ese piso. Llevaba el uniforme rojo de la empresa de delivery, una mochila térmica grande en la espalda y una tableta digital en la mano para la firma. Sus ojos recorrieron la sala con una rapidez tranquila, que no era la de alguien intimidado, sino la de alguien que observa y procesa. Rodrigo no la miró de inmediato. Estaba revisando algo en su teléfono, de pie junto al ventanal, con esa postura de hombre que no necesita mirar para que lo miren. Pero cuando levantó los ojos, algo pasó. No fue lo que esperaba ver. La repartidora no bajó la mirada, no se encogió. No adoptó la postura invisible que Rodrigo había aprendido a esperar de la gente que trabajaba en servicios. Lo miró con la misma neutralidad tranquila con que había mirado toda la sala, como si él fuera simplemente otra persona en otro espacio, ni más ni menos importante que los demás. Fue apenas un segundo, 2 quizás, pero en ese brevísimo intercambio de miradas, algo que Rodrigo no podía explicar se movió dentro de él, como una fisura microscópica en una pared que lleva años sosteniéndose sola. Él no lo sabía todavía, no podía saberlo, pero Valentina Ríos no había llegado a ese piso 54 solo a entregar un almuerzo. Rodrigo Castellanos había aprendido a leer personas en fracciones de segundo. Era una habilidad que había desarrollado por necesidad, no por talento natural. Cuando eres el hijo de un mecánico de Ecatepec que llega a la Ciudad de México sin nada más que ambición y desesperación, aprendes rápido a distinguir quién puede ayudarte, quién puede hacerte daño y quién simplemente no vale tu tiempo. Con los años, esa habilidad se había convertido en su arma más poderosa. Podía evaluar a un competidor en 30 segundos, detectar debilidad en un socio potencial antes de que abriera la boca, identificar a un mentiroso antes de que terminara su primera oración. Pero Valentina Ríos lo estaba desconcertando. No era que hiciera algo extraordinario. No había dicho una palabra desde que entró. Se había acercado a la mesa auxiliar junto a la puerta, había colocado los contenedores del almuerzo, con movimientos eficientes y ordenados, y ahora esperaba con la tableta extendida, mirando a Rodrigo con esa misma calma que le había resultado imposible de ignorar 30 segundos antes. Era una calma que no pedía disculpas por existir,
No era la calma de alguien que se resigna a su lugar, sino la de alguien que simplemente sabe quién es, y no necesita que nadie más se lo confirme. «Necesito su firma digital, por favor», dijo. Su voz era clara, sin temblor, sin la cadencia ligeramente acelerada que adopta la gente cuando está nerviosa frente a alguien poderoso. Solo una oración, solo una petición normal de una persona que tiene un trabajo y lo está haciendo. Rodrigo se acercó con la lentitud deliberada de quien está acostumbrado a que el tiempo de los demás espere al suyo. Tomó la tableta sin mirarla a los ojos, firmó con el trazo brusco que usaba para todo, y se la devolvió. Fue en ese instante, al devolver el aparato, que sus ojos cayeron sin querer sobre algo que asomaba por el bolsillo lateral de la mochila de Valentina. Un libro. No era inusual que la gente cargara libros. Lo inusual era cuál era ese libro. Rodrigo conocía esa portada porque había intentado leerlo 4 años antes, y lo había abandonado a la mitad, convencido de que era demasiado técnico incluso para alguien de su nivel. Era un tratado avanzado de teoría de sistemas y arquitectura de redes distribuidas. El tipo de texto que se usa en doctorados de ingeniería computacional. Por un segundo, solo un segundo, Rodrigo estuvo a punto de preguntar, pero no preguntó. No porque no tuviera curiosidad, sino porque hacía décadas que había desactivado ese instinto. Preguntar era mostrar interés. Mostrar interés era mostrar necesidad. Y Rodrigo Castellanos no necesitaba nada de nadie, y mucho menos de una repartidora de 20 y tantos años que le llevaba el almuerzo un martes. Valentina recogió la tableta, asintió brevemente con la cabeza como despedida, y se dirigió hacia la puerta. Rodrigo ya había vuelto a su teléfono. La reunión debía continuar. Había un contrato perdido que recuperar, una competidora que investigar, un equipo de inútiles a quien recordarle que trabajaban para él y no al revés. Pero Marcos Peña, con esa habilidad accidental que tienen los inseguros para complicar lo que ya es complicado, abrió la boca justo en el peor momento posible. «Señorita, disculpe», llamó, con el tono de quien detiene a una persona de servicio para señalarle un error. «Falta un pedido. El mío no está aquí». Valentina se detuvo. Se giró. Revisó su tableta con calma. «El sistema registra 13 pedidos entregados para esta sala. ¿Me puede confirmar su nombre?» «Marcos Peña, director financiero». «Su pedido fue cancelado desde su extensión a las 8:42 de esta mañana, señor». Marcos parpadeó. «Eso es imposible. Yo no cancelé nada». «El sistema lo registra con su clave de usuario», respondió Valentina sin agresividad, sin defensiva, con la tranquilidad de quien presenta un hecho y no una opinión. «Si hay un error interno, puedo generar un reporte para que lo resuelvan con el área de sistemas, pero el pedido no figura como pendiente de mi parte». Fue una respuesta perfecta, precisa, documentada, sin fisuras. No había atacado a Marcos. No se había disculpado por algo que no era su responsabilidad. No había cedido ante la presión implícita de la jerarquía en ese salón. Simplemente había presentado la realidad con la seguridad de quien la conoce. Rodrigo dejó de mirar su teléfono. No lo habría podido explicar en ese momento, pero algo en esa escena le resultó profundamente familiar, aunque de un modo invertido. Era exactamente la manera en que él mismo respondía cuando alguien intentaba atribuirle un error que no había cometido. Esa misma precisión, esa misma negativa a ceder sin evidencia, esa misma serenidad que no era arrogancia sino otra cosa, algo más sólido y más difícil de describir. Marcos, incómodo y levemente enrojecido, asintió sin decir nada más. Valentina se giró de nuevo hacia la puerta. Y fue entonces cuando ocurrió lo que nadie en ese salón esperaba, ni Rodrigo, ni sus 12 ejecutivos, ni la propia Valentina. Uno de los contenedores, mal colocado en la prisa de Marcos al revisarlo, cayó del borde de la mesa auxiliar. No fue un golpe mayor. El contenedor era de plástico sellado y no se derramó nada, pero sí chocó contra la esquina de una carpeta que Rodrigo había dejado sobre la mesa secundaria, y esa carpeta, delgada y mal equilibrada, cayó al suelo desparramando documentos en un radio de 1,5 metros. Fueron hojas sueltas, informes, correos, impresos, borradores con anotaciones a mano, nada catastrófico.
Pero en una sala donde cada centímetro estaba pensado para proyectar control y orden, el desorden repentino generó una incomodidad colectiva que se sintió física. Ninguno de los 12 ejecutivos se movió. Nadie recogió nada. Había una lógica implícita y perversa en ese salón que todos conocían. Ese tipo de cosas las recogía alguien de servicio, no ellos. Valentina ya estaba a punto de salir. No era su responsabilidad. El innovasim golpe había sido accidental. El desorden no era suyo. Y ella técnicamente había terminado su trabajo. Tenía otras 7 entregas pendientes antes de las 12. Tenía razones perfectamente válidas para seguir caminando. Pero no siguió caminando. Se detuvo. Dejó la mochila apoyada contra la pared junto a la puerta. Y se agachó a recoger los papeles con la misma eficiencia tranquila con que había hecho todo lo demás. Sin aspavientos, sin esperar que alguien se lo pidiera, sin el gesto exagerado de quien quiere que le agradezcan algo. Simplemente recogía, ordenaba, apilaba. Rodrigo la miraba. No podía no mirarla. Había algo en esa escena que rompía todas las categorías que había construido durante décadas para clasificar a las personas. Esa mujer no encajaba en ninguna de sus casillas. No era servil, no era desafiante, no buscaba aprobación ni confrontación. Actuaba con una coherencia interna que resultaba casi desconcertante en un mundo donde la mayoría de las personas, incluyendo sus millonarios colaboradores, ajustaban constantemente su comportamiento según quién los estaba mirando. Valentina no parecía importarle quién la miraba. Cuando terminó de apilar los documentos, los puso sobre la mesa con cuidado. Y fue en ese momento, al enderezarse, que sus ojos cayeron sobre una de las hojas que había quedado encima de la pila. No fue algo que buscó. Fue algo que simplemente estaba ahí. Era una hoja con el membrete del contrato vértice. Rodrigo lo notó. Notó que ella lo notó. Y notó, con una precisión que lo incomodó profundamente, que en los ojos de Valentina Ríos había algo que no era curiosidad casual ni reconocimiento confuso. Era comprensión. El tipo de comprensión que tiene alguien que conoce el tema, que ha leído sobre ese tema, que quizás ha pensado sobre ese tema de una manera que va mucho más allá de lo superficial. Duró menos de 3 segundos. Valentina apartó la vista, tomó su mochila, dijo un escueto «Buen día», dirigido a nadie en particular, y salió del salón. La puerta se cerró con suavidad detrás de ella. El silencio que siguió fue diferente al que había reinado antes. El anterior era el silencio del miedo. Este era el silencio de 12 personas que acababan de presenciar algo que no sabían cómo clasificar. Rodrigo fue el primero en hablar, pero no dijo lo que nadie esperaba. No retomó la agenda. No preguntó por el análisis del contrato perdido. No lanzó ninguna de las frases cortantes que sus colaboradores ya habían archivado mentalmente como inevitables. En cambio, dijo solo 3 palabras, en voz baja, casi para sí mismo. ¿Quién es ella? Nadie respondió, porque nadie sabía, porque hasta 30 minutos antes, para todos en esa sala, había sido simplemente la repartidora. Pero Rodrigo Castellanos, que había construido $2.300 millones sobre la base de reconocer oportunidades donde otros veían nada, tenía la sensación persistente e inexplicable de que acababa de cometer el error más costoso de su vida. No el contrato vértice. Dejar salir sin preguntar a la mujer que acababa de entrar. El reporte llegó a las 11:48 de la mañana. Rodrigo lo leyó de pie, junto al ventanal de su oficina privada, con el café intacto enfriándose sobre el escritorio. Eran 4 páginas. Las leyó 2 veces. Luego las dejó sobre la mesa con la lentitud de alguien que necesita un momento para procesar lo que acaba de entender. Valentina Ríos, 32 años, nacida en Iztapalapa, en una de esas colonias que los habitantes del Paseo de la Reforma pronuncian con una distancia geográfica que en realidad es otra cosa. Hija de Isabel Ríos, empleada doméstica durante 27 años en distintas casas del sur de la ciudad. Sin padre registrado en el acta de nacimiento. Educación primaria y secundaria en escuelas públicas. Preparatoria en el turno nocturno porque durante el día trabajaba en una tortillería para ayudar con los gastos de la casa. Hasta ahí, el reporte era lo que Rodrigo había esperado encontrar. Una historia de escasez que explicaba,
según su lógica habitual, los límites de lo que esa persona podía ser. Pero luego venía el resto. Beca completa para Ingeniería en Sistemas en la UNAM. Titulada con mención honorífica. Maestría en Arquitectura de Software en el Instituto Politécnico Nacional. Cursada también de noche mientras trabajaba de día como técnica de soporte en una empresa de telecomunicaciones. 2 años de investigación postdoctoral en MIT. Financiada por una beca federal que se otorga a menos del 1% de los postulantes nacionales. 4 patentes registradas en sistemas de optimización de redes distribuidas. Fundadora de Valentech hace 3 años, empresa que había crecido de 0 empleados a 147 en 36 meses sin un solo peso de inversión extranjera. Y al final del reporte, casi como una nota al margen que quien lo redactó no supo si incluir, una línea que Rodrigo leyó 3 veces seguidas. La señorita Ríos trabaja actualmente como repartidora de medio tiempo para la empresa Logifood entre las 6 y las 10 de la mañana, antes de presentarse a sus funciones como CEO de Valentech. Según fuentes internas, lo hace desde hace 2 años. Motivo declarado: para no perder contacto con la realidad de las personas que usan los sistemas que diseño. Rodrigo soltó el reporte. Se acercó al ventanal y miró la ciudad. La misma vista de siempre. El mismo mapa de su dominio personal que durante años le había producido una satisfacción casi física. Pero en ese momento, algo en esa vista se sentía diferente. Como cuando escuchas una canción que conoces de memoria, y de pronto te das cuenta de que nunca habías entendido realmente la letra. Valentina Ríos ganaba, como mínimo, 400 veces más que el salario de una repartidora. Tenía 4 patentes. Una empresa de 147 personas. Una carrera académica que habría justificado cualquier nivel de arrogancia intelectual. Y cada mañana, antes de ponerse el traje de CEO, se ponía el uniforme rojo y salía a repartir pedidos en moto. Para no perder contacto con la realidad. Rodrigo pensó en sus propios empleados, en los cientos de personas que trabajaban en ese edificio y cuyos nombres no conocía, en los que limpiaban los baños a las 6 de la mañana antes de que él llegara, en los que operaban los montacargas de sus bodegas en Querétaro, en los que contestaban llamadas de soporte técnico en un centro de atención que él nunca había visitado. Había construido un imperio sobre el trabajo de personas cuyas vidas eran tan invisibles para él como el suelo bajo sus zapatos de 10,000 pesos. Y Valentina Ríos, con todos sus títulos y sus patentes y su empresa de millones, elegía cada mañana ponerse ese uniforme para recordar que esas personas existían. El intercomunicador sonó. Señor Castellanos, tiene la junta con el área legal en 10 minutos. Cancélala, dijo Rodrigo sin apartar los ojos de la ciudad. Una pausa del otro lado. ¿La cancelo o la reprogramo? Cancélala. Y consígueme el número de contacto directo de Valentech. No el general, el de Valentina Ríos. Otra pausa. Más larga. ¿El personal, señor? El personal. Lo que siguió fue una de las pocas cosas que Rodrigo Castellanos había hecho en su vida adulta, sin tener un plan claro de antemano. Marcó el número él mismo, sin pedirle a su asistente que lo hiciera, sin preparar un guión, sin definir primero el objetivo estratégico de la llamada. Marcó porque necesitaba hablar con esa mujer, y esa necesidad era tan poco habitual en él que casi lo asustó. Valentina contestó al tercer tono. Buenas tardes. Su voz era exactamente igual en el teléfono que en persona. Clara, sin afectación, sin el cambio de registro que adopta la gente cuando descubre que quien llama es alguien importante. Valentina Ríos, dijo Rodrigo, y se detuvo. Porque en ese instante se dio cuenta de que no sabía exactamente qué iba a decir a continuación. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Rodrigo Castellanos. La pausa que siguió fue breve. 3 segundos, quizás 4. Suficientes para que cualquier persona recalibrara su tono, su postura, su manera de habitar la conversación. Suficientes para que la mayoría de la gente se pusiera nerviosa o excesivamente formal o extrañamente efusiva. Valentina no hizo ninguna de esas cosas. Buenas tardes, señor Castellanos, dijo con la misma cadencia de antes. ¿En qué le puedo ayudar? Rodrigo sintió algo que hacía años no experimentaba. Incomodidad genuina. No la incomodidad de un problema sin solución, sino la de una persona que está fuera de un terreno conocido, y lo sabe.
Quisiera reunirme con usted, dijo. Esta semana, si es posible. ¿Puedo preguntar para qué? Nadie le preguntaba eso a Rodrigo Castellanos. La gente aceptaba sus reuniones, reorganizaba sus agendas, cruzaba la ciudad si era necesario. No preguntaban para qué. Para hablar del contrato vértice, respondió, porque era la respuesta más honesta, aunque no era la única razón. El contrato vértice ya fue adjudicado, señor Castellanos. No hay nada que negociar al respecto. Lo sé. No llamo para negociar. Llamo para entender. Esta vez la pausa fue más larga. Rodrigo podía escuchar, al fondo de la llamada, el sonido de una ciudad en movimiento, tráfico, bocinas, el rumor de un espacio abierto. Valentina no estaba en una oficina. Probablemente seguía en la calle, terminando sus entregas de la tarde. ¿Para entender qué exactamente?, preguntó. Y Rodrigo, que había construido una fortuna entera sobre la habilidad de nunca mostrarse vulnerable en una negociación, dijo la verdad. Para entender cómo hizo lo que hizo, cómo construyó lo que construyó con lo que tenía, y por qué sigue repartiendo pedidos cada mañana cuando claramente no lo necesita. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio de la evaluación ni el de la sorpresa. Era el silencio de alguien que está decidiendo si una persona merece una respuesta honesta. El jueves tengo disponible a las 7 de la mañana, dijo Valentina finalmente. Pero no en su edificio. ¿Dónde? En la biblioteca pública de Tlatelolco. Hay una sala de trabajo en el segundo piso que abren a las 6:30. Rodrigo abrió la boca para decir algo, para proponer un lugar diferente, más neutral, más acorde con lo que dos personas de su nivel hacían cuando se reunían. Un restaurante discreto, una sala privada, cualquier espacio donde él pudiera sentir que el terreno le era familiar, pero algo lo detuvo. De acuerdo, dijo. A las 7. Colgó, y se quedó mirando el teléfono durante un momento, con la extraña sensación de que acababa de firmar algo mucho más importante que cualquier contrato que hubiera cerrado en su vida. Esa noche, por primera vez en años, Rodrigo Castellanos no revisó los reportes financieros antes de dormir. No leyó proyecciones ni analizó estrategias. En cambio, buscó en Internet el nombre de Valentina Ríos, y pasó 3 horas leyendo cada entrevista, cada artículo académico, cada nota de prensa que encontró sobre ella. Y mientras leía, fue construyendo una imagen que lo incomodaba profundamente, no porque fuera negativa, sino porque era extraordinaria, y porque cada línea que leía era un espejo que le devolvía, sin piedad y sin adorno, la imagen de lo que él había elegido no ser. Valentina Ríos había tenido menos que él al empezar, mucho menos, y había llegado más lejos. No en dinero, no todavía, aunque eso también estaba cambiando rápidamente. Había llegado más lejos en algo que Rodrigo, con toda su fortuna y todo su poder, no sabía muy bien cómo nombrar. Integridad, quizás, o tal vez algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Conciencia de para qué sirve lo que uno construye. Rodrigo apagó la pantalla a la 1 de la mañana, y en la oscuridad de su habitación, en el piso 40 de su penthouse con vista a toda la ciudad, pensó en algo que nunca antes le había quitado el sueño. Pensó en qué respondería si alguien le preguntara para qué había construido su imperio, y descubrió, con una claridad que dolía, que no tenía respuesta. La biblioteca pública de Tlatelolco abría a las 6:30 de la mañana. Rodrigo lo sabía porque lo había verificado 3 veces la noche anterior, con la misma meticulosidad con que verificaba los detalles de una fusión corporativa. Lo que no había verificado, porque no se le había ocurrido que fuera relevante, era el tema del estacionamiento. No había. O más precisamente, había un estacionamiento a 4 cuadras, sin vigilancia privada, sin cajero automático, sin la infraestructura básica que Rodrigo asociaba inconscientemente con los lugares donde él tenía razones para estar. Su chofer lo dejó frente al edificio a las 6:55 con una expresión que intentaba ser neutral, pero que contenía una pregunta que nunca haría en voz alta. Rodrigo bajó del auto. Solo. La mañana tenía ese frío particular del Distrito Federal en las primeras horas. Ese frío que no es intenso pero que se mete en los huesos con la persistencia de algo que sabe que tiene tiempo. Rodrigo llevaba un saco de cachemira azul marino, que en cualquier otro contexto habría sido discreto, pero que aquí, frente a la entrada de una biblioteca pública en Tlatelolco,
Se sentía tan fuera de lugar como un frac en una tortillería. Empujó la puerta de entrada. El interior olía a papel, a café instantáneo de la pequeña máquina junto a la recepción, y a ese olor particular e indefinible que tienen los espacios donde mucha gente viene a concentrarse. Había ya una docena de personas distribuidas entre las mesas. Un hombre mayor con audífonos y una laptop, con el logo desgastado. 3 jóvenes que claramente habían pasado la noche estudiando, y tenían la expresión de quien lleva horas resistiendo el sueño con pura voluntad. Una mujer con un bebé dormido en una carriola, leyendo con la atención absoluta de alguien que aprovecha cada minuto de silencio. Rodrigo se detuvo en la entrada. Miró alrededor con la lentitud de alguien que está calibrando un territorio desconocido. Nadie lo miró. Nadie lo reconoció. Nadie ajustó su comportamiento, porque él había entrado al espacio. Fue una sensación tan extraña que tardó varios segundos en identificarla. Anonimato. Hacía cuánto tiempo no entraba a un lugar donde nadie sabía quién era, donde nadie tenía nada que ganar o que perder dependiendo de cómo lo tratara, donde simplemente era una persona más entre personas que tenían sus propios mundos, sus propias urgencias, sus propios motivos para estar ahí a las 6:55 de una mañana de jueves. La sala de trabajo del segundo piso era una habitación rectangular con ventanas que daban a la plaza exterior, 4 mesas largas y sillas de plástico que habían conocido años mejores. En una de esas mesas, junto a la ventana, estaba Valentina Ríos. No llevaba el uniforme rojo. Llevaba ropa sencilla, jeans oscuros y una sudadera gris con el logo del Politécnico, y tenía frente a ella una laptop abierta, un cuaderno con anotaciones a mano y 2 vasos de café de una cafetería de plástico que claramente había comprado en el puesto de la entrada. Uno de los vasos estaba del lado opuesto de la mesa. Rodrigo entendió que era para él. Se sentó. Tomó el vaso. El café era básico, sin marca, del tipo que se hace con agua caliente y polvo soluble. Rodrigo bebió un sorbo sin decir nada sobre el café porque no había nada que decir, y porque de alguna manera ese café instantáneo en un vaso de plástico en una silla incómoda, en una biblioteca pública, era exactamente el lugar donde esa conversación tenía que ocurrir. «Gracias por venir», dijo Valentina, sin levantar los ojos de la pantalla todavía. Terminó de escribir algo, cerró la laptop y lo miró. «Sé que este no es su tipo de lugar. ¿Cómo lo sabe?», preguntó Rodrigo. «Porque llegó en un auto con chofer a una colonia donde la mayoría de la gente llega en metro», respondió Valentina sin acidez, solo con la precisión de quien nombra hechos. «Y porque tardó unos segundos en la entrada, que es lo que hace la gente, cuando llega a un espacio que no reconoce como suyo». Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa. «¿Lo analizó desde que entré?». «No lo analicé, solo lo vi. Hay diferencia». Silencio breve. Rodrigo se recostó ligeramente en la silla, que crujió con el movimiento. Ese crujido, en ese espacio, le resultó más honesto que cualquier objeto de su oficina. «Quiero entender algo», dijo, yendo directo porque era la única manera en que sabía funcionar. El contrato vértice. El comité técnico lo calificó como el proyecto más innovador en la historia del proceso. ¿Cómo lo desarrollaron en 3 años con 0 inversión extranjera? Valentina lo miró durante un momento antes de responder. Era una mirada que evaluaba, pero no con la frialdad calculadora de los negocios, sino con algo más parecido a la curiosidad genuina, como si estuviera determinando si la pregunta era lo que parecía, o si había algo más debajo. «¿Esa es la pregunta real?», dijo. «Es la primera. ¿Y cuál es la segunda?». Rodrigo dudó. En una negociación normal, habría guardado la segunda pregunta para después. Habría usado la primera, para calibrar al interlocutor antes de revelar lo que realmente quería saber. Pero algo en ese espacio, en esa silla incómoda, con ese café malo, y esa mujer que no ajustaba ni 1 milímetro su manera de hablar dependiendo de quién tenía enfrente, hizo que las reglas normales dejaran de aplicar. La segunda es por qué sigue repartiendo pedidos cada mañana. Valentina asintió, lentamente, como si esa hubiera sido la respuesta que esperaba. Abrió el cuaderno, no para mostrarle nada en particular, sino con el gesto de alguien que piensa mejor cuando tiene algo entre las manos. «Construimos el sistema del contrato vértice de la misma manera en que aprendí todo lo que sé», dijo. «Sin dinero pero con tiempo, con personas que saben cosas que el mercado no sabe valorar correctamente,
y con la disposición de resolver problemas reales, en lugar de problemas que se ven bien en una presentación de PowerPoint. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que mi equipo de ingeniería tiene un promedio de edad de 28 años, que el 70% viene de universidades públicas, que 3 de mis mejores desarrolladores entraron a Valentech después de que sus CVs fueran rechazados automáticamente por los filtros de inteligencia artificial de empresas como la suya, porque sus títulos no eran de las universidades correctas o porque habían tenido períodos de desempleo que el algoritmo interpretaba como señales de riesgo. Rodrigo sintió el golpe de esa frase, pero no lo esquivó. ¿Y resultaron ser buenos? El sistema que ganó el contrato Vértice lo diseñaron ellos, dijo Valentina, con la sencillez de quien presenta una evidencia. Usted puede sacar sus propias conclusiones sobre qué tan buenos son. Silencio. Afuera, en la plaza, empezaba el movimiento de la mañana. Puestos de comida que abrían, estudiantes que cruzaban, camino a la preparatoria, el ruido honesto y sin pretensiones de una ciudad que empieza su día sin esperar aplausos. ¿Y lo de los pedidos?, preguntó Rodrigo. Valentina miró un momento hacia la ventana antes de responder. Cuando empecé a construir Valentech, necesitaba entender cómo funcionan los sistemas de distribución en la práctica real, no en los modelos teóricos. Entonces me puse a trabajar de repartidora. Aprendí más sobre logística urbana en 3 semanas de rutas que en 2 años de investigación académica. Y después de que la empresa creció, después de que ya no necesitaba aprender eso, seguí porque descubrí algo que no había anticipado, dijo Valentina. Y por primera vez en la conversación Rodrigo notó algo en su voz que no era exactamente distinto, pero sí más suave, como cuando una persona habla de algo que le importa de verdad. Desde la moto, veo la ciudad de una manera que no puedo ver desde ninguna oficina. Veo quién está en la calle a las 6 de la mañana y por qué. Veo cómo funciona realmente la economía, no la que aparece en los reportes del Banco Central, sino la que ocurre entre personas que se necesitan mutuamente para sobrevivir cada día. ¿Y eso le sirve como CEO?, preguntó Rodrigo, no con escepticismo sino con una curiosidad que era cada vez más genuina. Todos los sistemas que diseño están pensados para esas personas, dijo Valentina. Para los que usan tecnología no porque sea tendencia, sino porque les resuelve un problema real y concreto. Si pierdo de vista cómo viven, diseño para una fantasía. Y las fantasías tecnológicas le cuestan a la gente que menos puede permitirse el lujo de pagar por errores ajenos. Rodrigo no respondió de inmediato. Dejó que esas palabras ocuparan el espacio de la sala con la seriedad que merecían. Pensó en sus propios sistemas, en las plataformas tecnológicas de Castellanos Corp, que habían sido diseñadas por consultores internacionales con sueldos de $50,000 mensuales, en salas de trabajo con café de especialidad y pizarrones de cristal. Sistemas que ganaban premios en congresos empresariales y que sus propios empleados de base evitaban usar porque eran complicados, lentos e incomprensibles para alguien que no hubiera crecido en el mismo mundo que los diseñadores. ¿Por qué me está contando todo esto?, preguntó Rodrigo. Valentina lo miró directamente. Porque usted preguntó, dijo. Y porque cuando alguien que tiene lo que usted tiene llama para preguntar cómo se hace algo en lugar de para aplastarlo, eso merece una respuesta honesta. ¿Pensó que iba a intentar aplastarlo? Lo pensé cuando vi su nombre en mi teléfono, admitió Valentina sin rodeos. Castellanos Corp tiene historial de respuestas agresivas frente a competidores emergentes. Tengo 4 carpetas documentando sus movimientos en los últimos 2 años. Rodrigo no supo si sentirse impresionado o avergonzado. Eligió la honestidad. Habría sido mi primer instinto, dijo. Hace 3 días. Valentina lo estudió durante un momento. ¿Y hoy cuál es su instinto? Rodrigo miró el vaso de café casi vacío. Miró la sala. Miró a esa mujer de 32 años que había construido algo extraordinario, desde donde nadie habría apostado que era posible construir nada, y que seguía levantándose a las 5 de la mañana para no olvidar de dónde venía, ni para quién trabajaba. Hoy mi instinto, dijo Rodrigo, con una lentitud que era la de alguien, eligiendo palabras con cuidado, quizás por primera vez en mucho tiempo, es que he estado construyendo en la dirección equivocada durante 22 años, y que no sé muy bien qué hacer con eso. Valentina no sonrió. No lo consoló. No le dijo que no era para tanto o que todo estaba bien. Solo asintió.
con la seriedad de alguien que respeta que una verdad difícil es una verdad difícil, y que algunas cosas no se resuelven con palabras amables. Esa, dijo, es probablemente la declaración más inteligente que le he escuchado hasta ahora. Y afuera, la ciudad seguía moviéndose. Indiferente, honesta, real. Rodrigo Castellanos llegó a su oficina a las 9:15 de la mañana, 1:15 tarde. Para cualquiera de sus colaboradores, eso habría equivalido a un terremoto de escala moderada, el tipo de anomalía que genera susurros en los pasillos y miradas de reojo entre los asistentes. Rodrigo nunca llegaba tarde. Rodrigo nunca salía de su rutina. Rodrigo era, entre muchas otras cosas que la gente usaba para describirlo a sus espaldas, una máquina de precisión suiza que no fallaba, no dudaba y no cambiaba sin razón aparente. Esa mañana llegó tarde. No respondió los mensajes acumulados durante 2 horas. Canceló la reunión de las 10 y se sentó en su escritorio a mirar el techo durante un período de tiempo que su asistente, desde el otro lado de la puerta de vidrio, no supo cómo registrar en la bitácora del día. Lo que Rodrigo estaba haciendo, aunque no habría sabido nombrarlo con esa palabra, era pensar. No el tipo de pensar que había practicado durante 22 años. El pensar estratégico, proyectado, orientado a resultados con fecha de entrega. Sino el otro tipo, el incómodo, el que no produce ningún output medible pero que a veces es el único que produce algo que vale la pena. La conversación con Valentina le había dejado algo dentro que no terminaba de acomodarse. No era culpa exactamente, aunque había componentes de eso. No era admiración exactamente, aunque también había eso. Era algo más parecido a la sensación de cuando llevas mucho tiempo caminando con una piedra en el zapato, tan acostumbrado al malestar que ya no lo registras como malestar, hasta que alguien te dice, oye, tienes una piedra en el zapato, y de repente el dolor es lo único que puedes sentir. La piedra tenía nombre, varios nombres en realidad. Se llamaba Elena Fuentes, su directora de estrategia, que llevaba 11 años, trabajando para él con una lealtad que nunca había cuestionado, y cuyos aportes reales nunca había evaluado con honestidad, porque le era más cómodo tener cerca a alguien predecible que a alguien que lo desafiara. Se llamaba el sistema de filtrado de Cibis, que su área de recursos humanos había implementado 3 años antes, ese algoritmo que rechazaba automáticamente candidatos de universidades no ranqueadas, con períodos de desempleo, con apellidos que sonaban a ciertas regiones del país. El sistema que, según Valentina, había descartado a 3 de los mejores ingenieros de Valentec. Se llamaba el contrato vértice. No la pérdida del contrato, sino las razones detrás de la pérdida. Porque Rodrigo había pasado la noche anterior releyendo el dictamen técnico del comité. Esta vez sin el filtro de la ira. Y lo que encontró entre las líneas formales del documento era una verdad que dolía con la especificidad de algo que está muy bien apuntado. Castellanos Corp había presentado una propuesta técnicamente sólida, impecable en términos de infraestructura, respaldada por tecnología de primer nivel, sustentada en años de experiencia en el sector. Era una propuesta que habría ganado hace 5 años sin discusión. Valentec había presentado algo diferente, no más costoso, no más respaldado por infraestructura, no más impresionante en términos de los indicadores que Rodrigo había usado siempre para medir la calidad de un proyecto, sino más inteligente, más conectado con la realidad de las personas que iban a usar el sistema, más honesto sobre sus limitaciones y más creativo en la manera de compensarlas. El comité técnico había usado una frase en el dictamen que Rodrigo había subrayado sin darse cuenta mientras leía. La propuesta de Valentec demuestra una comprensión profunda de los usuarios finales que trasciende el análisis de mercado convencional y sugiere un contacto directo y sostenido con la realidad operativa del problema. Contacto directo y sostenido con la realidad operativa del problema. Una repartidora en moto a las 6 de la mañana. Rodrigo cerró los ojos durante un momento. Y en ese momento, con la claridad brutal que a veces llega cuando uno finalmente deja de moverse lo suficiente para escucharse, tomó una decisión. No una decisión estratégica, no un movimiento corporativo calculado con proyecciones de retorno a 3 años. Una decisión del tipo que los manuales de negocios no enseñan porque no se puede enseñar, del tipo que o se toma o no se toma, y las consecuencias de no tomarla también son reales, aunque sean invisibles.
Llamó a Elena Fuentes. «Necesito que convoque a todo el equipo directivo para las 12 del mediodía», dijo cuando ella contestó. «No los directores, todo el equipo, incluyendo supervisores de área, coordinadores de proyecto, jefes de piso, todos los que tengan gente a su cargo». Silencio breve del otro lado. «¿Todos, señor?» «Esos son alrededor de 80 personas. Todos». Otro silencio. «¿Cuál es el tema de la reunión para que pueda preparar la agenda?» «El tema soy yo», dijo Rodrigo. «No prepares agenda». A las 12 en punto, el auditorio del piso 30 estaba lleno con 83 personas que compartían una expresión difícil de describir. Era la expresión de quien ha sido convocado de urgencia por la persona más poderosa de su mundo laboral, sin saber por qué, lo cual activa simultáneamente el instinto de supervivencia y la curiosidad más básica. La mezcla producía un silencio denso, expectante, del tipo que vibra. Rodrigo entró sin escolta, sin presentación, sin los rituales habituales de poder que normalmente precedían sus apariciones ante grupos. Se paró frente al micrófono con las manos en los bolsillos y miró a la sala durante un momento antes de hablar. «Voy a hacer algo que probablemente ninguno de ustedes espera», dijo. «Voy a ser honesto. Nadie se movió, nadie tosió. 83 personas. Contuvieron el aliento de maneras ligeramente distintas. Perdimos el contrato vértice porque nos lo ganó alguien mejor», continuó Rodrigo. «No mejor en recursos, no mejor en contactos, no mejor en infraestructura. Mejor en algo que es más difícil de construir y más fácil de perder. Mejor en entender para qué sirve realmente lo que hace». Pausa. Las caras de la sala eran un mapa de reacciones. Algunos ejecutivos senior, los que llevaban más años en la empresa y habían aprendido a leer a Rodrigo con la precisión de quien depende de eso para sobrevivir, intercambiaron miradas cautelosas. Los más jóvenes, los coordinadores y supervisores que no habían tenido tiempo de desarrollar esa capa de cinismo protector, escuchaban con una atención que era casi física. «He pasado 22 años construyendo Castellanos Corp sobre una idea que creía correcta», dijo Rodrigo. «La idea de que el éxito se mide en la capacidad de superar a otros, de crecer más rápido, de ganar más contratos, de tener más activos, de contratar a las personas con los títulos más caros de las universidades más exclusivas. Y hemos sido exitosos con esa idea. Los números son reales». Hizo una pausa. «Pero los números no son lo único que es real». Se alejó un paso del micrófono. No porque lo necesitara para ser escuchado, sino porque necesitaba moverse mientras decía lo que venía. «Esta mañana tuve una reunión con Valentina Ríos, la CEO de Valentec, egresada de la UNAM, de Iztapalapa, que llegó a trabajar a esa reunión habiendo completado ya 4 horas de ruta como repartidora, porque hace 2 años decidió que necesitaba mantenerse en contacto con la realidad de las personas para las que diseña sus sistemas». El silencio de la sala cambió de textura. Había algo más en él ahora, algo que empezaba a parecerse a la incomodidad de quien está escuchando algo que lo obliga a pensar en sí mismo. 3 de sus mejores ingenieros, los que diseñaron el sistema que ganó el contrato que nosotros perdimos, fueron rechazados previamente por nuestro sistema automatizado de selección de personal, dijo Rodrigo, y esta vez su voz tenía un filo que no era agresivo sino quirúrgico. Rechazados por un algoritmo que diseñamos para ahorrar tiempo, y que en el proceso aprendió a descartar talento real porque no venía empaquetado de la manera correcta. Desde la tercera fila, Rodrigo vio a uno de sus directores de recursos humanos ponerse levemente pálido. No dijo nada al respecto. No era el momento de señalar culpables individuales. Era el momento de señalar algo más grande y más difícil de ver. «Voy a pedirles algo hoy», dijo, volviendo al micrófono. No como su jefe, como alguien que lleva 22 años cometiendo el mismo error de maneras cada vez más sofisticadas y que esta mañana, en una biblioteca pública de Tlatelolco, sentado en una silla de plástico con un café de máquina, finalmente lo entendió. Pausa larga. Rodrigo miró la sala. Miró las caras de 83 personas que tenían familias, historias, capacidades que probablemente él nunca había tenido la curiosidad de descubrir. Personas que habían pasado años adaptándose a su manera de funcionar, sin que él se hubiera preguntado nunca qué perdía la empresa en ese proceso de adaptación. «Necesito que me digan qué no está funcionando», dijo. «No en los reportes, no en las métricas, en la realidad.
¿Qué sistemas internos son un obstáculo? ¿Qué decisiones que tomamos desde arriba no tienen sentido cuando se ven desde donde ustedes están? ¿Qué talento tenemos en esta empresa que no hemos sabido ver porque estábamos buscando en la dirección equivocada? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores del día. Era el silencio de 83 personas que estaban decidiendo simultáneamente si podían creer lo que acababan de escuchar. Fue una mujer desde el fondo de la sala quien habló primero. Rodrigo no la conocía de nombre. Lo mínimo, cuál era en sí mismo parte del problema. Era supervisora de operaciones en el área de soporte técnico, según le diría Elena después. Llevaba 9 años en la empresa. El sistema de reportes internos, dijo, con una voz que temblaba levemente pero no cedía, nos obliga a documentar cada proceso en una plataforma que se cae 3 veces por semana. Llevamos 2 años pidiendo que lo reemplacen, y la solicitud siempre se detiene en algún punto del proceso de aprobación sin respuesta. Rodrigo asintió. ¿Cuánto tiempo se pierde por semana en su área por ese problema? La mujer parpadeó, como si no esperara que la pregunta fuera concreta y directa. Entre 4 y 6 horas por persona, respondió. Rodrigo se giró hacia Elena. ¿Cuántas personas tiene esa área? 32, señor. Eso es entre 128 y 192 horas de productividad perdida cada semana, dijo Rodrigo, con la rapidez mental que sí había cultivado bien durante 2 décadas. Por un sistema que nadie reemplazó, porque la solicitud se quedó atascada en un proceso de aprobación. ¿Quién tiene autoridad para aprobarlo? Técnicamente usted, dijo Elena, con la cautela de quien entrega información que podría ser incómoda. El silencio que siguió fue breve. Aprobado, dijo Rodrigo. Que alguien me traiga la solicitud hoy antes de las 4 y la firma. Y en ese momento, algo cambió en el auditorio. No dramáticamente, no con aplausos ni con expresiones de alivio desbordado, sino de la manera en que cambian las cosas reales, gradualmente, imperceptiblemente, como cuando el frío empieza a ceder y no puedes identificar el momento exacto en que dejó de hacer tanto frío, pero sabes que algo es distinto. Más manos se levantaron. Rodrigo estuvo en ese auditorio hasta las 3:40 de la tarde. Escuchó cosas que ningún reporte financiero le había dicho nunca. Cosas que sus 83 colaboradores habían sabido durante años y que nunca habían tenido un espacio donde decirlas, porque el espacio nunca había existido. Cuando salió, Elena lo alcanzó en el pasillo con su tableta y su expresión habitual de eficiencia lista para recibir instrucciones. ¿Cómo registro esto en la minuta de la reunión, señor? Rodrigo pensó un momento. Regístralo como el día en que empezamos a construir diferente, dijo, y siguió caminando, con la sensación extraña y algo incómoda de alguien que acaba de soltar algo muy pesado que llevaba tanto tiempo, cargando que ya no recordaba cómo se camina sin ese peso. Era una sensación nueva. No del todo cómoda todavía, pero inequívocamente real. 3 semanas después de la reunión en el auditorio, Rodrigo Castellanos hizo algo que ninguno de sus colaboradores, socios, competidores, ni los periodistas especializados en el sector empresarial mexicano habrían podido predecir ni en sus escenarios más improbables. Se presentó sin avisar en el centro de atención telefónica de Castellanos Corp. No, el corporativo. El centro de atención real, el que operaba en un edificio de 4 pisos en Azcapotzalco, a 40 minutos del Paseo de la Reforma, en condiciones normales de tráfico, y a 1:20 en las condiciones que prevalecían casi cualquier mañana de día hábil. El edificio donde 340 personas contestaban llamadas 8 horas al día, resolvían problemas de usuarios que con frecuencia llegaban al teléfono ya frustrados por algo que no había funcionado. Y lo hacían sentadas en cubículos de 1,5 metros por 1,5 metros con auriculares que, según el último informe interno, tenían un índice de falla del 22%. Rodrigo había leído ese informe la noche anterior. Era uno de los documentos que la supervisora del auditorio, cuyo nombre había aprendido desde entonces, Gabriela Moreno, había incluido en el paquete de reportes acumulados que finalmente alguien había tenido la oportunidad de presentarle. Llegó a las 8 de la mañana, sin agenda, sin escolta, con el mismo saco de cachemira de siempre, porque no había pensado en que tal vez debería vestir diferente.
lo cual era en sí mismo parte de lo que todavía le faltaba entender. La recepcionista del edificio lo reconoció y estuvo a punto de llamar al director regional para anunciar la visita. Rodrigo le pidió que no lo hiciera. Ella lo miró con la expresión de quien acaba de recibir una instrucción que no sabe si seguir o ignorar, y finalmente asintió, con la rigidez de alguien que está decidiendo que si algo sale mal, al menos tiene testigos de que siguió órdenes. Rodrigo subió al segundo piso. Se paró en la entrada del área de atención sin entrar todavía. Lo que vio desde ahí no era diferente de lo que había visto en cualquier otro centro de atención que hubiera visitado durante su carrera, que eran pocos, porque ese tipo de visitas no estaban en su agenda habitual. Pero verlo en ese momento, con los ojos de alguien que había pasado 3 semanas escuchando cosas que antes no había estado dispuesto a escuchar, lo hacía diferente. Las filas de cubículos se extendían bajo una iluminación fluorescente que tenía esa tonalidad levemente agresiva de las luces que nadie eligió, pero que tampoco nadie cambió, porque cambiarlas habría requerido que alguien lo pidiera, y alguien lo aprobara, y alguien lo ejecutara, y ninguno de esos pasos había ocurrido. Las sillas eran funcionales, pero llevaban años de uso continuo, que se notaban en el acolchado aplastado y en los respaldos que habían perdido la firmeza original. En varios escritorios, las pantallas tenían notas adhesivas con instrucciones manuales para procesos que el sistema oficial hacía demasiado complicados o que directamente no contemplaba. Notas adhesivas. El sistema de optimización de una empresa de $2.000 millones eran notas adhesivas amarillas en los bordes de pantallas viejas. Rodrigo entró. La primera persona que notó su presencia fue un joven de no más de 25 años que estaba en el cubículo más cercano a la entrada, con el auricular puesto y los ojos en la pantalla. Lo vio de reojo. Hizo la conexión de quién era con un retraso de 2 segundos que era perfectamente comprensible, y su postura cambió con la rigidez inmediata de alguien que acaba de ver entrar al dueño de la empresa donde trabaja sin que nadie lo hubiera anunciado. Rodrigo levantó una mano en un gesto que intentaba decir, «Tranquilo, sigue, no pasa nada», aunque era consciente de que era el tipo de gesto que es fácil de hacer y difícil de recibir como genuino cuando viene de la persona que determina si tienes trabajo o no. Se acercó a un cubículo vacío que estaba junto al del joven. Jaló la silla. Se sentó. El joven, que seguía en su llamada, lo miraba de reojo con la concentración dividida de alguien que está intentando hacer 2 cosas incompatibles al mismo tiempo. Rodrigo esperó. Cuando el joven terminó la llamada y se quitó el auricular, Rodrigo extendió la mano. «Rodrigo», dijo, omitiendo el apellido deliberadamente. El joven lo miró durante 1 segundo y medio que contenía un proceso de toma de decisiones acelerado. «Daniel», respondió, estrechando la mano con la firmeza automática de alguien que no sabe qué más hacer. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Daniel?» 3 años y 4 meses. «¿Y antes de aquí?» Daniel parpadeó. «Antes estudié administración en la Anáhuac del Norte. Hice prácticas en una empresa de logística. Después no encontré trabajo en lo mío y entré aquí mientras tanto». «¿Y el mientras tanto cuándo termina?» La pregunta salió con más dureza de lo que Rodrigo había pretendido. No era un reproche. Era una pregunta genuina, pero la distinción era difícil de percibir cuando venía de quien venía. Daniel tardó un momento. «Llevo 3 años intentando que me pasen al área de análisis de datos», dijo, con la precaución de quien está revelando algo que podría usarse en su contra. «He mandado solicitud interna 4 veces. Cada vez me dicen que no hay posiciones disponibles». «¿Y hay posiciones disponibles?» «En el último reporte de vacantes internas que me compartieron, había 2», dijo Daniel, con la voz de alguien que ha llegado al punto del proceso donde ya no tiene mucho que perder diciendo la verdad. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró la pantalla frente a Daniel, que todavía mostraba el historial de la llamada que acababa de terminar. Un usuario que había llamado 3 veces en la misma semana por el mismo problema que no había sido resuelto en los 2 contactos anteriores. «¿Por qué no se resolvió en la primera llamada?», preguntó Rodrigo señalando la pantalla. Daniel la miró. «El problema requiere acceso a un sistema que el área de atención no puede modificar directamente. Tenemos que escalar al área técnica. El tiempo promedio de respuesta del área técnica es de 8 días hábiles. ¿Y el usuario espera? 8 días. La mayoría llama antes», dijo Daniel,
con la ironía suave de alguien que ha explicado esto muchas veces a personas que no tienen el poder de cambiarlo. Por eso tenemos llamadas repetidas del mismo usuario por el mismo problema. Rodrigo miró la sala, miró las notas adhesivas, miró los auriculares con el 22% de tasa de falla, miró a las 340 personas que llegaban cada mañana a resolver problemas con herramientas que hacían el trabajo más difícil de lo que debería ser. Y pensó en Valentina Ríos diseñando sistemas para personas reales desde una moto a las 6 de la mañana. Estuvo en ese piso 4 horas, no como supervisor, no como inspector, no con el lenguaje corporal de alguien que está evaluando para después tomar decisiones desde arriba, sino escuchando, preguntando, escribiendo en un cuaderno que había pedido prestado a Gabriela Moreno, quien había recibido una llamada de Elena Fuentes avisándole que el señor Castellanos estaba en el edificio, y respondido con un silencio que hablaba de una mujer recalibrando rápidamente su comprensión del mundo. Lo que Rodrigo llenó en ese cuaderno durante 4 horas era la lista más costosa que había hecho en su vida. No en términos de dinero, en términos de lo que representaba cada punto. Cada nota adhesiva era un proceso roto que nadie había arreglado, porque arreglarlo requería que alguien con autoridad lo priorizara. Cada llamada repetida era un usuario que había perdido tiempo y confianza en un sistema que se suponía debía servirlo. Cada solicitud de transferencia interna ignorada era una persona con talento que estaba siendo desperdiciada en un lugar que no la aprovechaba, mientras la empresa contrataba externamente pagando el doble por perfiles similares. Cuando salió del edificio, a las 12:20, llamó a Elena desde el auto. Necesito una reunión con el área de tecnología, recursos humanos y operaciones mañana a las 8, dijo. ¿Agenda? Tengo 4 páginas de agenda, dijo Rodrigo, mirando el cuaderno sobre sus piernas. Te las mando esta tarde. Hubo una pausa del otro lado. ¿Señor?, dijo Elena con la cautela de quien está a punto de decir algo que no sabe cómo recibirá su interlocutor. Ha habido llamadas esta mañana, de algunos socios, y de Alejandro Montoya. Rodrigo conocía ese nombre con la familiaridad de 20 años de reuniones de consejo, cenas de negocios, y la clase de amistad que se construye sobre intereses compartidos y que se sostiene sobre lo mismo. ¿Qué quiere Alejandro? No lo dijo con detalle, pero su asistente mencionó que hay preocupación entre algunos miembros del consejo sobre las decisiones recientes, el programa de revisión de procesos, los cambios en los criterios de selección de personal, la reunión del auditorio. Dicen que está generando ruido en el mercado. ¿Qué tipo de ruido? El tipo que hace que los inversionistas llamen para preguntar si todo está bien con la dirección de la empresa, dijo Elena, con la precisión de quien está siendo completamente honesta aunque no le resulte cómodo. Rodrigo miró por la ventana del auto. La ciudad pasaba. Tráfico, puestos de comida, personas caminando con el ritmo particular de quien tiene un destino y el tiempo justo para llegar. Dile a Alejandro que lo veo el viernes, dijo. Y Elena, señor, cuando revises mi agenda de esta tarde, agrega una cosa más para la semana que viene. ¿Cuál? Quiero conocer a todos los supervisores del centro de atención de Azcapotzalco, uno por uno. Quiero saber cuánto tiempo llevan, qué hacen, qué saben que nosotros no sabemos. Silencio breve. Son 16 supervisores, señor. Sé contar, Elena, dijo Rodrigo, pero sin el filo habitual, con algo más parecido a la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión y no necesita defenderla. Agéndalo. El viernes llegó con la puntualidad implacable que tienen los días que uno preferiría postergar. Alejandro Montoya apareció en el piso 54 con la expresión característica de los hombres poderosos que vienen a ejercer influencia y que han practicado suficiente para hacerlo parecer preocupación genuina. Era alto, bien vestido con esa precisión que requiere dinero suficiente para que no se note el esfuerzo, y llevaba 20 años siendo el tipo de socio que uno tiene cerca cuando todo va bien y que uno empieza a ver con otros ojos cuando algo cambia. Rodrigo, dijo, sentándose sin esperar invitación porque era el tipo de hombre que no esperaba invitaciones. Necesitamos hablar con franqueza. Adelante, dijo Rodrigo. Hay preocupación real entre los socios. Lo que estás haciendo, estas reuniones masivas, las visitas a los centros operativos, los cambios en los procesos de selección,
Todo eso está generando una narrativa que no nos conviene. Los analistas están empezando a hacer preguntas sobre la estabilidad de la dirección estratégica. ¿Qué tipo de preguntas? Si el CEO de Castellanos Corp está atravesando algún tipo de crisis personal que está afectando su juicio empresarial, dijo Alejandro, con la franqueza envuelta en seda de quien ha aprendido a decir cosas difíciles de maneras que suenan razonables. Rodrigo lo miró durante un momento. ¿Y tú qué crees? Alejandro abrió las manos en un gesto que quería ser conciliador. Creo que perdiste un contrato importante y que eso puede afectar a cualquiera. Creo que quizás necesitas un período de estabilización antes de implementar cambios estructurales que podrían generar más incertidumbre. Alejandro, dijo Rodrigo, ¿cuántas veces has estado en el centro de atención de Azcapotzalco? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Cuántas veces? Nunca he tenido razón para ir ahí. Yo tampoco, dijo Rodrigo. Y llevamos la empresa operando ese centro 12 años. 12 años sin que ninguno de los dos tuviera razón para ir ahí. Alejandro lo miró con la expresión de alguien que está recalibrando la naturaleza de la conversación que pensaba que iba a tener. Las empresas no las dirigen los CEOs desde los centros de atención, dijo, con la paciencia levemente condescendiente de quien explica algo obvio. Tienes razón, dijo Rodrigo. Y por eso perdemos frente a una mujer de 32 años de Iztapalapa que entrega pedidos en moto antes de las 10 de la mañana, para no olvidar cómo funciona el mundo para el que diseña sus sistemas. El silencio que siguió fue el tipo que ocupa físicamente el espacio. Alejandro recuperó la compostura con la rapidez de alguien que la ha perdido pocas veces y ha aprendido bien a recuperarla. Rodrigo, lo que estás describiendo es filosofía. Los negocios requieren otra cosa. Sí, dijo Rodrigo. Y durante 22 años hice esa otra cosa mejor que casi nadie. Y aún así perdimos el contrato más importante del año frente a alguien que hizo las dos cosas a la vez. Pausa. No voy a detener los cambios, Alejandro. Lo que sí voy a hacer es invitarte a que vengas conmigo la semana que viene al centro de Azcapotzalco, para que veas lo que vi yo. Alejandro lo miró durante un momento largo. Y si después de verlo sigo pensando que estás equivocado, entonces tendrás argumentos reales para decirlo, dijo Rodrigo. Y los escucharé. Pero no voy a cambiar de dirección porque los analistas se sienten incómodos con que un CEO hable con sus propios empleados. Alejandro recogió su saco del respaldo de la silla con el movimiento de alguien que ha decidido que la conversación terminó, pero que no está seguro de cómo termina la historia. Te llamo la semana que viene, dijo. Estaré en Azcapotzalco el martes a las 8, respondió Rodrigo. La invitación es abierta. Cuando Alejandro salió, Rodrigo se quedó solo en su oficina con la ciudad extendiéndose detrás del ventanal. La misma vista, la misma ciudad. Pero él ya no era la misma persona que la miraba. Y esa diferencia, pequeña, invisible desde afuera, era la única que en ese momento le parecía completamente real. 6 meses después de que Valentina Ríos entrara a la sala de juntas del piso 54, con una mochila roja en la espalda y una tableta para firma de recepción, Rodrigo Castellanos se encontró haciendo algo que habría resultado completamente irreconocible para la versión de sí mismo que existía ese día. Estaba nervioso, no el nerviosismo controlado y funcional que había experimentado antes de cerrar grandes contratos o enfrentar juntas de consejo complicadas. Ese tipo de nerviosismo era casi placentero. Era la adrenalina del depredador antes de la cacería, una sensación que conocía bien y que había aprendido a convertir en combustible. Esto era diferente. Era el nerviosismo de alguien que está a punto de pararse frente a personas a quienes les debe algo y que no sabe con certeza si lo que trae en las manos es suficiente para saldar esa deuda. El auditorio del piso 30 estaba lleno otra vez, pero no era la misma sala que 6 meses antes. O más precisamente, era la misma sala física, pero el espacio que contenía era completamente diferente. Porque los espacios no son solo arquitectura, sino lo que ha ocurrido dentro de ellos, y lo que la gente que los habita sabe que puede ocurrir. Esta vez, no había la tensión del miedo. Había algo más parecido a la expectativa de quien ha aprendido, con cautela y con evidencia acumulada a lo largo de semanas, que las cosas pueden cambiar de maneras que no estaban en el guión original.
Rodrigo entró sin escolta, igual que la primera vez. Pero esta vez, lo que sentía al caminar hacia el frente no era la certeza performativa del hombre que sabe que todos lo miran y ha construido su vida sobre esa certeza. Era algo más vulnerable y más real. Se paró frente al micrófono. Hace 6 meses les pedí que me dijeran que no estaba funcionando, comenzó. Hoy vengo a rendir cuentas de lo que hicimos con lo que me dijeron. Sacó un cuaderno del bolsillo interior del saco. El mismo cuaderno que había llenado en Azcapotzalco. Ya no estaba nuevo. Tenía las esquinas dobladas y varias páginas marcadas con separadores improvisados que eran en realidad recibos de cafetería y tickets del metro, porque Rodrigo había descubierto en los últimos meses que el metro era una manera extraordinariamente eficiente de moverse por la ciudad y que tenía la ventaja adicional de ponerte físicamente en contacto con la realidad de las personas que usaban los sistemas que tu empresa diseñaba. El sistema de reportes internos que Gabriela Moreno mencionó en esta sala hace 6 meses fue reemplazado en 43 días, dijo. El nuevo sistema fue diseñado con input directo de los usuarios finales, no por una consultora externa. Lo desarrolló un equipo interno de 6 personas, 4 de las cuales llevaban más de 2 años pidiendo que se les diera la oportunidad de trabajar en proyectos de desarrollo y habían recibido como respuesta el silencio administrativo de un proceso de aprobación que nadie supervisaba. Pausa. Esas 4 personas fueron transferidas formalmente al área de tecnología hace 3 meses. Sus evaluaciones de desempeño en el nuevo rol son las más altas del departamento. Desde la 5ª fila, Rodrigo vio a Gabriela Moreno asentir con la contención de alguien que está procesando una validación que llevaba tiempo esperando. El sistema de filtrado automatizado de CVs fue suspendido, continuó. En su lugar implementamos un proceso de revisión humana con criterios que fueron rediseñados por un comité que incluye, por primera vez en la historia de esta empresa, representantes de las áreas operativas y no solo de la dirección. En los últimos 4 meses, hemos contratado a 62 personas que el sistema anterior habría rechazado automáticamente. De esas 62 personas, 41 están generando resultados que sus supervisores califican como superiores al promedio del área. Hizo una pausa más larga, no para efecto dramático, sino porque lo que venía a continuación era lo que más le había costado preparar, no en términos de datos, sino en términos de lo que representaba decirlo en voz alta frente a estas personas. Daniel Estrada, dijo. En la 3ª fila, un joven de 25 años que llevaba 3 años y 4 meses en Miintocine. El centro de atención telefónica levantó la vista con la cautela de quien no está seguro de si su nombre en boca del CEO es una buena o una mala noticia. Daniel lleva 12 semanas en el área de análisis de datos, dijo Rodrigo. La semana pasada presentó un modelo de predicción de llamadas repetidas que, según el director del área, podría reducir el volumen de contactos redundantes en un 38%, lo que significa menos tiempo de espera para los usuarios, menos carga para el equipo de atención, y un ahorro operativo que el área financiera está calculando en este momento pero que preliminarmente supera los 4 millones de pesos anuales. El auditorio procesó eso en silencio durante un segundo. Daniel solicitó 4 veces en 3 años que lo transfirieran al área donde podía hacer exactamente eso, dijo Rodrigo. 4 veces. Y las 4 veces, la solicitud se perdió en un proceso que nadie monitoreaba porque nadie era responsable de monitorearla. Eso no es un error de Daniel. Es un error de un sistema que construimos sin preguntarnos qué perdíamos en el proceso. Desde su lugar, Daniel miraba al frente con una expresión que Rodrigo no supo describir con precisión pero que reconoció. Era la expresión de alguien que finalmente ve reconocido algo que sabía de sí mismo, pero que durante mucho tiempo había tenido que guardar en silencio porque el espacio para decirlo no existía. Rodrigo continuó durante 40 minutos. Fue por los puntos del cuaderno uno por uno, con la minuciosidad del contador que siempre había sido en el fondo, pero aplicada esta vez no a activos financieros, sino a algo que durante décadas había tratado como si no tuviera valor contable. Las personas. Habló del programa de desarrollo interno que habían lanzado 8 semanas antes, que ofrecía a cualquier empleado con más de 1 año en la empresa la posibilidad de tomar cursos pagados por Castellanos Corp en áreas de su interés. Dentro o fuera de su función actual,
sin necesidad de que el curso estuviera vinculado directamente a su posición. El criterio de aprobación era uno solo: que la persona quisiera aprenderlo. Habló de las visitas que había hecho durante esos 6 meses. No solo a Azcapotzalco, también el centro de distribución en Querétaro, donde había pasado un turno completo junto a los operadores de montacargas, y descubierto que llevaban 3 años operando con equipos que fallaban regularmente, y cuya reparación había sido postergada en 7 ocasiones consecutivas por un proceso de aprobación de mantenimiento que requería firmas de 3 niveles jerárquicos distintos para autorizar gastos menores a 50,000 pesos. Habló del call center en Monterrey, donde las supervisoras, todas mujeres, todas con más de 5 años en la empresa, habían desarrollado de manera informal y sin ningún recurso asignado un sistema de mentoría entre pares que había reducido la rotación de personal en 1900 su área a la mitad del promedio nacional del sector, sin que nadie en la dirección lo supiera, porque nadie había preguntado. Ese sistema de mentoría, dijo Rodrigo, está siendo documentado formalmente esta semana para implementarse en todos los centros de atención del país. Las supervisoras que lo desarrollaron recibirán reconocimiento formal y compensación adicional por la propiedad intelectual de lo que crearon. Porque lo que crearon tiene valor real y medible, y pretender que no es, así sería continuar con exactamente el tipo de injusticia que me traje como tarea de esta sala hace 6 meses. Cuando terminó la lista de los puntos del cuaderno, Rodrigo lo cerró y lo dejó sobre el atril. Quiero hablar de algo más, dijo, y su voz cambió levemente de registro. No dejó de ser la voz de alguien con autoridad, pero adquirió algo que en esa sala, viniendo de esa persona, resultaba todavía inusual, aunque ya menos sorprendente que 6 meses antes. Quiero hablar de por qué empezó todo esto. La sala escuchaba con esa atención particular que se genera cuando una persona que raramente se expone, decide exponerse. Hace 6 meses, una repartidora entró a esta sala a hacer su trabajo, dijo Rodrigo. No vino a cambiar nada, no vino con ninguna misión. Vino a entregar un pedido y a irse. Pero había algo en la manera en que esa persona habitaba el espacio, en cómo respondía, en cómo actuaba cuando nadie le estaba pidiendo que actuara de ninguna manera particular, que me resultó completamente imposible ignorar. Pausa. Lo que vi en esa persona fue coherencia. La coherencia de alguien que se comporta de la misma manera, independientemente de quién la esté mirando, que hace lo correcto no porque le conviene sino porque es lo correcto, y que construyó algo extraordinario sin perder de vista para qué lo estaba construyendo. Y al verla, me di cuenta de algo que no había querido ver durante 22 años. El auditorio esperaba. 83 personas que habían aprendido en 6 meses, que ese hombre era capaz de decir cosas que no esperaban, y que la mayoría de las veces valía la pena escucharlas hasta el final. Me di cuenta de que yo no tenía eso, dijo Rodrigo. Tenía resultados, tenía cifras. Tenía un edificio más alto que todos los demás en el Paseo de la Reforma, pero no tenía coherencia. Afuera decía que esta empresa era su gente y adentro operaba como si su gente fuera un recurso intercambiable. Decía que la innovación era nuestra prioridad y rechazábamos automáticamente a las personas más innovadoras porque venían de los lugares equivocados. Decía que éramos líderes del sector y perdimos el contrato más importante del año frente a alguien que construyó algo mejor, con menos de la mitad de lo que nosotros teníamos. Nadie dijo nada. El silencio era del tipo que acompaña a las verdades que son incómodas para quien las dice, no solo para quien las escucha. No les estoy contando esto para que me aplaudan, continuó. Les estoy contando esto porque creo que tienen derecho a saber por qué las cosas están cambiando, no solo qué está cambiando. Y porque si vamos a construir algo diferente juntos, tiene que empezar por ser honesto sobre lo que había antes. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que Rodrigo no había anticipado en ninguno de los escenarios que había considerado. Se abrió la puerta lateral del auditorio. Valentina Ríos entró con el paso tranquilo y sin afectación, de siempre. No llevaba el uniforme rojo, llevaba ropa de trabajo, casual y ordenada, con una laptop bajo el brazo y una taza de café en la mano. Elena Fuentes la había llamado esa mañana, por iniciativa propia, para invitarla. Rodrigo lo supo en ese instante, y decidió que era exactamente lo correcto,
aunque nadie se lo hubiera consultado. Valentina se quedó de pie junto a la pared, sin buscar protagonismo, con la expresión de alguien que ha llegado a escuchar. Rodrigo la miró un momento. Luego miró al auditorio. «Quiero presentarles a alguien», dijo. Valentina Ríos, CEO de Valentec, la empresa que ganó el contrato Vértice, y la persona que, sin proponérselo, me enseñó más sobre cómo dirigir esta empresa en una conversación de 2 horas en una biblioteca pública que todo lo que aprendí en 2 décadas de reuniones de consejo. Valentina no sonrió con el gesto amplio de quien recibe un reconocimiento. Asintió levemente, con la misma sobriedad tranquila que Rodrigo había aprendido a reconocer como su manera de habitar el mundo. Castellanos Corp y Valentec firmaron esta semana un acuerdo de colaboración estratégica, dijo Rodrigo. No una adquisición, no una absorción, una colaboración entre iguales, con términos que reflejan el valor real de lo que cada parte aporta. El primer proyecto conjunto será el rediseño del sistema de atención al usuario de Castellanos Corp, liderado técnicamente por el equipo de Valentec y operativamente por el equipo interno que ustedes ya conocen, incluyendo a Daniel Estrada en el área de análisis. El auditorio procesó eso durante un segundo, que se extendió de maneras distintas en distintas personas. Además, continuó Rodrigo, Castellanos Corp establecerá un fondo de 100 millones de pesos para financiar startups fundadas por personas de comunidades sin acceso tradicional a capital de riesgo. El comité de selección será presidido por Valentina Ríos y tendrá representación de universidades públicas, centros comunitarios y, específicamente, personas que hayan accedido a la educación superior, trabajando al mismo tiempo para financiarla. Porque esa combinación, descubrí hace 6 meses, produce exactamente el tipo de pensamiento que ningún MBA de $80,000 garantiza. Cuando el auditorio respondió, no fue con el aplauso protocolar que Rodrigo había escuchado cientos de veces en presentaciones corporativas. Fue con algo más desorganizado y más genuino. El tipo de respuesta que no ha sido ensayada porque nadie sabía que iba a ocurrir. Después, cuando la sala fue vaciándose con la lentitud de los espacios donde la gente se detiene a hablar porque tiene cosas reales que decirse, Valentina se acercó a Rodrigo junto al atril. «Bien hecho», dijo, con la economía verbal que era su marca. «Falta mucho», respondió Rodrigo. «Siempre falta mucho», dijo Valentina. «Eso no es un problema. Es solo la descripción de cómo funciona construir algo real». Rodrigo miró el auditorio casi vacío. Miró a Daniel hablando animadamente con 2 compañeros junto a la puerta. Miró a Gabriela Moreno saliendo con la postura de alguien que lleva 6 meses caminando levemente más erguida que antes. Miró las sillas de plástico que todavía necesitaban ser reemplazadas, las luces fluorescentes que todavía tenían esa tonalidad que nadie había elegido, las 1000 cosas que seguían siendo imperfectas y que requerirían tiempo y atención, y la voluntad sostenida de no volver a mirar hacia otro lado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo. «Siempre. ¿Cuándo supiste, ese día que entraste a esta sala, que algo iba a cambiar?» Valentina lo miró con esa expresión suya que era evaluación y curiosidad simultáneas. «Yo no supe nada ese día», dijo. «Vine a entregar un pedido. Lo que pasó después no lo vi venir». «¿Y si lo hubieras visto venir? Habría venido igual», dijo Valentina. «El trabajo es el trabajo independientemente de lo que pase después». Rodrigo asintió lentamente. «Eso es exactamente lo que no entendía hace 6 meses», dijo. Valentina tomó su laptop y su taza. Se preparaba para irse, con la eficiencia de quien tiene un día estructurado alrededor de compromisos reales. «Rodrigo», dijo, antes de girarse. «¿Sí? Mañana tengo ruta de 6 a 10. Si quiere entender cómo funciona la ciudad de verdad, hay lugar en la moto de apoyo del equipo». Rodrigo la miró durante un segundo. «¿A qué hora tengo que estar?» «¿Listo? A las 5:45, dijo Valentina. «Y traiga ropa que no le importe que se manche». Cuando Valentina salió del auditorio, Rodrigo se quedó solo en la sala con el cuaderno de tapas gastadas sobre el atril, y la ciudad extendiéndose detrás de los ventanales del piso 30. La misma ciudad de siempre, pero él sabía ya que mirarla desde 58 pisos de altura y mirarla desde una moto a las 6 de la mañana eran 2 maneras completamente distintas de entender lo mismo.
y que la segunda, descubierta tarde, pero no demasiado tarde, era la que finalmente le estaba enseñando para qué servía todo lo que había construido. No para estar por encima de la ciudad, sino para estar, por primera vez en 22 años, completamente dentro de ella.